el texto que el Señor me ha dado para el día de hoy es Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Pero hay un teólogo reformado puritano de los años 1950 que él dice que uno de los pecados más atroces y palpables del ser humano es el orgullo. Dice que es un compañero constante, que es un comandante tirano, dice, y es el enemigo más sutil y tramposo y es insinuante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el orgullo alimenta mi carne, alimenta mi ego, pero carcome mi alma. Entonces, sin humildad no puede haber unidad en la iglesia. El pasaje, como le dije, es Filipenses 2. ¿Y dónde estaba Pablo? ¿Por qué escribe esta carta? Porque dije que había maestros que tenían falsas enseñanzas o no, enseñanzas no correctas, pero todavía había un conflicto. En el capítulo 4, versículo 2, había un conflicto entre unas hermanas, Evodia y Síntique, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso que él escribe esta carta a su amada iglesia de Filipos. Cuando yo leía, le llamamos la carta del gozo, pero cuando yo leía esta carta, más parecía una carta de amor. La primera vez que la leía estaba llorando. Decía, ¿cómo Pablo puede amar a esa iglesia de esa manera? Pero ahora puedo entenderlo, porque yo los amo en el amor de Cristo a cada uno. Y ese amor va a producir un gozo en nosotros cuando vemos vidas transformadas, ¿no? Entonces, preparémonos, leámonos el texto que vamos a predicar, es Filipenses 2, y comienza así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pero no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Y continúa Pablo diciendo, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser él igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, el título del sermón del día de hoy es La provisión para la unidad. El Señor nos mostrará qué Él ha proveído para esa unidad. Si ustedes recuerdan el año, creo al final, el año 23, el Señor puso una convicción profunda en todos los pastores de First Irving, americano y en español, de buscar la unidad. Y en ese momento tal vez decía, ¿cómo nosotros vamos a buscar esa unidad? Pero nosotros no tenemos que inventar la rueda, dice. Dios lo ha hecho todo y Él ha proveído y Él nos va a enseñar cuál es la provisión de Dios. La idea central del sermón hoy día, quiero que lo guarden eso y lo mediten durante la semana, es la unidad de la iglesia se fundamenta en la obra y ejemplo de Jesucristo. La unidad de la iglesia se fundamenta en la obra y el ejemplo de Cristo. Esta es la idea central. Mis hermanos, la noche que el Señor Jesucristo bajó del aposento alto y Él entraba por el valle del Cedrón en camino a Getsemaní, Él oró al Padre diciéndole, Padre, guárdalos en unidad, que esta unidad persevere en su iglesia. Y este texto a ser predicado nos va a mostrar la provisión de Dios para eso, porque Dios le responde a Cristo inmediatamente cuando Él ora eso. Pero ¿cuáles son estas provisiones? En el pasaje, en el versículo 2, versículo 1, comienza con la palabra por tanto. Cuando usa la palabra por tanto, significa que Él está reforzando algo que Él ha venido hablando anteriormente. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 27, donde Pablo le dice que es un imperativo. Y le dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús, estando firmes en un mismo espíritu,
luchando unánimes por la fe del Espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, porque Dios les ha concedido, por amor de Cristo, no solamente creer, sino sufrir por Él. Entonces el texto comienza, por tanto, si hay algún estímulo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Estas son 4 cláusulas o preguntas retóricas que contienen la respuesta. Pero para entenderlo mejor, en lugar de decir si hay, que es una pregunta retórica, vamos a usar la palabra porque hay. Entonces el texto diría de esta manera, por tanto, porque hay un estímulo en Cristo, porque hay un consuelo de amor, porque hay una comunión en el Espíritu, porque hay un afecto y compasión. Ahora Dios nos dice lo que ha ocurrido en nuestras vidas ahora. Él ha producido, Él ha dado esa provisión para la unidad. Mire lo que dije, cómo lo dice la Reina Valera en el primer punto. Dije, porque ha recibido un estímulo en Cristo. La Reina Valera lo dice así. Porque hay una consolación en Cristo. ¿Qué mayor consolación hay de Cristo Jesús cuando Él proveyó el Espíritu Santo? Cuando Él rogó al Padre, le dijo, Padre, envíales el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos exhortara, nos guiara, nos educara, nos diera convicción de pecado. ¿Y para qué? Para vivir para nuestro Señor. Pero no solamente recibimos esa consolación en Cristo. Pablo lo dice en el mismo Filipenses. Si vamos ahorita, dije que hemos recibido bendiciones en Cristo, en conocerlo. Si vamos a leer el capítulo 3, versículo 10, dice, conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Lo vuelve a repetir en el versículo 8 del capítulo 3, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Qué mayor bendición de ahora por Cristo ser nuestro Señor. También Pablo les exhorta a los filipenses y le dice, qué mayor bendición si ustedes son hallados en Cristo. Y se lo dice en el versículo 9 del capítulo 3 y dice, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no por obras de ustedes, hermanos. Es la justicia, es que dice, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Qué mayor bendición nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros, dice la palabra, que éramos enemigos de Dios. Y en Romanos 5 dice que ahora nosotros somos justificados a través de la fe. Esa enemistad ha acabado. Y todo por la obra de Cristo Jesús en la cruz. También le dicen, según de Tesalonicenses, dice que nuestro Señor Jesucristo mismo, que nos amó y nos dio un consuelo eterno. Cristo en la cruz, a través de Pablo, nos exhorta que nosotros somos ahora amados del Dios eterno. Somos sus hijos. Y esa adopción se llevó a cabo en la cruz. Cuando Cristo mismo tomó los papeles para firmar esos papeles de adopción y Él escribió sobre su piel, sobre su cuerpo. Y Él usó la tinta de su sangre, usando el dedo de su mano, firmando, tú eres el Hijo del Dios Supremo. Esa verdad debe llevarme a vivir en humildad, es decir, ¿cómo el Dios Todopoderoso me puede amar a mí? Si Él me ha conocido en mi peor condición. Cuando cantamos la canción, muestra a Cristo. Si yo no puedo ver a Cristo en su majestad, en su santidad, yo me voy a ver grande y mi orgullo va a salir. Pero cuando la palabra revela quiénes somos nosotros, lo dice en Romanos 3:10, dice, no hay, bueno, ni siquiera uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Se han desviado todos, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Ese éramos nosotros. Y a través de la consolación de Cristo, ahora nosotros podemos ser llamados hijos del Altísimo. Según de Corintios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y Él es la fuente de todo consuelo. Mire lo que dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le dicen, que el Espíritu Santo nos consuela,
pero que Cristo es la consolación. El Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. No hay mayor manera que nosotros podamos ser consolados. Y Pablo continúa diciendo, y si hay algún consuelo de amor, el mayor consuelo de amor que el Señor nos ofrece a pecadores indignos es la gracia salvadora a través de Cristo Jesús. Dios mismo derrama su amor en cada creyente constantemente, quien a su vez, si nosotros hemos recibido ese amor, debemos amar a nuestros hermanos. Esa es la realidad del cristiano. Nosotros hemos recibido un amor y por tanto ahora estamos habilitados de poder amar a otros. ¿Qué es lo que nos enseña Romanos 5:5? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros no obtuvimos nada, Él nos lo da todo. Él es el consuelo de amor. Mire cómo lo dice la ESV en inglés, dice, un consuelo from love. Es un consuelo de amor que viene directamente desde el corazón de Dios a nuestro corazón. Y lo podemos ver en la cruz, la prueba de eso, porque a veces nosotros queremos verlo, pero lo podemos ver en la cruz cuando Cristo Jesús estaba en momentos antes de morir y Él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Él, la segunda persona de la Trinidad, de alguna manera incomprensible, Él tenía que experimentar una separación con el Padre, aunque no estaba separado del Padre, porque ellos viven una perfecta comunión, pero Él tenía que experimentar la separación que nosotros no merecíamos, una separación eterna de Dios por haber transgredido su ley santa y perfecta. Pero Él nos muestra ese amor. Dice, yo me voy a separar por un instante para que ustedes no sean separados. Primera de Juan 3 dice que en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. Por tanto, también nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por nuestros hermanos. ¿Qué nos está enseñando el texto? Que siempre nosotros debemos vivir en humildad, viendo por el otro. Y es lo que va a enseñarnos Pablo más adelante. Pablo entendió ese amor recibido y él vivía para su Señor. Y lo dice en 2 Corintios cuando dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Cristo nosotros recibimos un consuelo de amor, un amor eterno, una gracia eterna, un amor santo, un amor directo, como le dije, desde el corazón de Dios a nuestro corazón, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Hay un evangelista inglés llamado Campbell Morgan. Él habla sobre el amor de Dios y habla sobre todo tipo de amor, el amor fileo, el amor eros. Siempre hemos escuchado el amor agape, pero él describe este amor agape como el amor de la inteligencia. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es el amor de la inteligencia, porque es el amor que ama sabiendo lo que ama. Porque Él no nos ama por lo que nosotros somos y nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Ese es el amor que ha sido depositado en nosotros. Nosotros amamos con un amor fileo. El amor fileo hace que haya esos conflictos a veces en el cuerpo del Cristo. Porque yo amo lo amable, yo amo lo bello, lo que me cae bien, pero Dios no me ama con ese amor. Hemos recibido el amor de Cristo que ellos recibieron. El mismo Pablo dice, yo los amo con un amor entrañable. Hemos recibido una misericordia eterna, una gracia eterna, la cual fue depositada en nosotros. Y le dice que el Señor les ha dado un consuelo también, no solamente un amor, sino han recibido un consuelo de amor. Dice que han recibido un consuelo supernatural. Lo que nos está diciendo que ese consuelo viene desde el cielo, directo desde la naturaleza de Dios a sus hijos aquí en la tierra. He recibido por fe, y esa fe también es dada a nosotros, Efesios 2, 8, 9. El arrepentimiento es dado a nosotros, 2 Timoteo 2, 25. Pero hemos también recibido un consuelo superior a cualquier tormenta, a cualquier circunstancia en nuestras vidas. Ese consuelo nos va a llevar a transcurrir esa tormenta descansando en el Señor. Hemos recibido un consuelo profundo de Dios, dice el pasaje. Un consuelo que viene desde lo más interior de Dios a nuestro corazón.
y hemos recibido un consuelo personal. Si ustedes pueden ver a una persona no creyente y a un creyente, y ellos pueden estar pasando por la misma tormenta, por las mismas circunstancias, y el no creyente, su vida sucumbe, colapsa, pero el creyente puede descansar en Cristo Jesús. Y yo puedo ser testigo. Hace un par de años estaba con una persona en mi casa, y esta persona testificaba un problema con sus hijos. Y esta persona lloraba y lloraba y no sabía qué hacer. Yo pensaba quedarme callado, pero lo que esta persona hablaba era mi propia circunstancia. Y yo estaba tranquilo. Cuando ella terminó de orar y de descargar todas sus frustraciones, yo le digo, tu vida es igual que la mía, pero mi tormenta descansa en Cristo Jesús. Y eso es inamovible. Ese es el consuelo personal que nos da a cada uno de nosotros. Hace poco yo estuve cenando con nuestra hermana Carmen, el pastor Juan Carlos. Fuimos a pasar un bonito tiempo, a orar tal vez por ellos, y nosotros fuimos bendecidos. Ustedes saben las circunstancias de nuestra hermana, y es una bendición para mi vida. Yo le escuchaba, su fe estaba cimentada sobre la roca. Y ella, como Pablo decía, mis circunstancias, si es para que otras personas sean alcanzadas, gloria a Dios. Eso solamente lo puede producir Cristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Efesios 1:13 dice que en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. 1 Corintios dice, porque por un solo Espíritu todos hemos sido bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Pablo los exhorta a los filipenses que deben ser llenos del Espíritu Santo para que ellos puedan buscar esa unidad. Pero ¿cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? Dice que sin obediencia no puede haber llenura del Espíritu Santo. Y sin llenura del Espíritu Santo no puede haber fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, no va a haber unidad en la iglesia. Pidámonos al Señor que nos ayuden a caminar en obediencia y que pidamos y podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nosotros poder completar esa oración de Jesucristo el Padre, que proveyera la unidad de la iglesia. También porque hemos recibido un afecto y compasión. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Dice, hemos recibido un afecto entrañable y de misericordia. Pablo aquí está usando la misma palabra que dice en Filipenses 1:8, donde él dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro y a todos los amo con un entrañable amor de Cristo. Pablo amaba a los filipenses no con su amor fileo. Él entendió y él los estaba amando con el amor recibido de Dios, con ese amor. La unidad de la iglesia nunca podrá llevarse a cabo si nosotros amamos con nuestro amor que procede de nosotros. Nosotros tenemos que apropiarnos de ese amor de Jesucristo, que ya lo tenemos, porque no nos falta nada. Y siendo propio de mi vida, creyendo eso, amar a mi hermano. La compasión y el amor de Dios es entrañable porque viene desde lo más profundo de su ser. Dice que viene desde la infinitud de su ser. Pronto vamos a tener la clase de los atributos de Dios para poder entender qué significa la infinitud. Eso va a llevar como 1 hora de clase, entonces no se pierda esa clase, hermanos. Esa misma compasión entrañable que Dios nos dio, mire cómo lo dice Mateo 9, dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Eso éramos nosotros, hermanos. Estábamos perdidos en este mundo y Dios tuvo mucha compasión de nosotros. Sí, mis hermanos,
ese amor que nosotros somos recipientes no es por algo que nosotros hubiéramos hecho. Simplemente Dios lo hizo por el puro beneplácito de su voluntad. Qué gran misericordia nosotros hemos recibido en la cruz, que Cristo pagó por nuestras fallas. Pero también nos dice Colosenses 3:12, que como escogidos de Dios, santos y amados, los creyentes deben reflejar la misericordia del Señor. Esa misericordia que nosotros hemos recibido, debemos reflejarla en otros. Nosotros somos muy prestos a querer dar justicia. Deberíamos ir a la escuela de leyes, porque somos muy prestos a eso. Pero dice, no, dice, deben reflejar la misericordia del Señor vistiéndose de un entrañable, otra vez la palabra, desde lo más dentro, esa misericordia de los unos con los otros, de benignidad los unos con los otros, de humildad continua, no esporádica, continua, los unos a los otros, de mansedumbre los unos a los otros. Esa mansedumbre no proviene del ser humano, tenemos que clamar al Señor para que nos dé esa mansedumbre, los unos a los otros, de paciencia los unos a los otros. Porque ¿qué dice la Escritura? Que amar es soportar. Es una decisión que nosotros hacemos. También la paciencia es una decisión que nosotros tomamos. Es fácil estar calmado cuando todo el mundo te trata bien, pero cuando uno a veces se siente ofendido, uno quiere dar justicia inmediatamente. Ahora podemos ver cómo vivir, cómo es digno del Evangelio, digno de Cristo y digno de Dios, porque Cristo proveyó todo. Como le dije, nosotros no inventamos la rueda, Dios provee todo. Y ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Esta unidad no puede ser mantenida por fuerza humana, sino por una fuerza interior que proviene de Dios. Esta unidad en la iglesia es una sinergia. Cuando el Hijo ora al Padre, el Padre provee todas las estructuras internas de esa unidad de la iglesia. Pero ahora en esa sinergia nosotros estamos llamados a completar esa oración, a vivir considerando a los otros como más importante. Cristo respondió a esa oración, Dios respondió a esa oración inmediatamente, pero por 2000 años nosotros seguimos testarudos, buscando nuestra conveniencia, nuestros placeres, mis deseos, mis sentimientos, todo es sobre mí, yo. ¿Y qué hizo Cristo? Señor, que se haga tu voluntad. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir. MacArthur tiene una analogía muy hermosa sobre la unidad. Y él dice que nosotros, ¿cómo le llaman? En mi país le llamamos bolitas, canicas, esas de vidrio que uno juega de niño, canicas. Y MacArthur dice, podemos tener un montón de canicas de diferentes colores, de diferentes tamaños, y si todas las agrupamos dentro de un saco de harina, lo que sea, todas estas canicas se van a mantener unidas porque están contenidas por ese saco. Pero si ese saco se rompe, todas las canicas se van a esparcir. Al contrario, si nosotros agarramos virutas, ¿saben qué es la palabra virutas? Es como el acerrín del acero, el metal. Dice, y nosotros agarramos la viruta y lo ponemos en el mismo saco y ponemos un imán en el medio. Todas esas virutas van a estar contenidas en el saco. Pero si ese saco se rompe, las virutas van a continuar unidas por la fuerza del imán. Pero si viene una fuerza externa, esas virutas se van a separar. Pero tan pronto desaparezca esa fuerza externa, las virutas van a volver a estar juntas en el imán. Ese imán las mantiene juntas. Entonces, eso es lo que, de igual forma, los creyentes se mantendrán en unidad por medio de la fuerza magnética del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Esa es la unidad del Espíritu que Dios provee. Si bien la unidad de los creyentes es constante en el Espíritu, en nuestra carne, nosotros somos débiles, somos frágiles. Por eso estas 4 exhortaciones nos llevan a buscar la unidad. No buscando nuestras preferencias, porque eso debilitará a la iglesia, la dividirá a la iglesia. Y tienen que entender que la iglesia es la novia de Cristo. Él dio su vida, derramó su sangre por cada uno. La iglesia no es el edificio, la iglesia son cada uno de ustedes. Y Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Cómo yo voy a tener diferencias con mi hermano? Si cuando yo miro a mi hermano Leo, yo puedo ver la imagen de Cristo en su vida.
No importa si él es dominicano, yo soy de Perú, cerca al cielo, pero yo lo tengo que amar porque él tiene la imagen de Jesucristo. Él tiene la misma sangre que lo ha limpiado él, me ha limpiado a mí, los ha limpiado a ustedes. ¿Cómo yo puedo odiar o rechazar lo que Dios ama? Y Pablo continúa en el versículo 2 diciendo, hermanos, completen mi gozo. Tienen que completen mi gozo viviendo estas verdades del Evangelio. Era tan profundo el amor de Pablo para los filipenses que su gozo no era completo, porque ellos no vivían en armonía. Había unos problemas entre esta hermana Evodia y Síntique, y él lo sabía, y por eso que su gozo no era completo. Había trabajado tanto, lo dice en el versículo 2:16, dice él, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Él se había esforzado tanto para que hubiera unidad en la iglesia. Por eso le dice, completen mi gozo. De la misma manera, le digo, hermanos, los pastores ahora de eclesía, cuando nosotros vemos matrimonios restaurados, vidas restauradas, hombres o mujeres caminando a la imagen de Jesucristo, trae un gozo que no tiene explicación, que dinero no puede comprar. El Señor en su soberanía ha puesto estos pastores en esta iglesia. Tal vez a usted no le gusten los pastores de esta iglesia, pero Dios es soberano. Y Él va a poner y escoger, no por nada que algo bueno haya en nosotros, porque Él va a equipar al que Él llama. Y nosotros vimos, yo un día subí arriba a darle las gracias a los que se encargan en el video. Nadie los ve, pero Dios los ve. Y para Dios es tan valioso el trabajo que ellos hacen ahí arriba, como el trabajo de un maestro, o el que limpia, el que mueve una silla, el que pone una bandera de la iglesia. Eso debemos entender, mi hermano, porque eso va a ayudarnos a mantener la unidad de la iglesia. Pablo le dice, siendo de un mismo sentir. Un mismo sentir, ¿qué significa eso? ¿Que todos tenemos que estar de acuerdo? No, hermano. Nosotros ahora en Eclesía, por la voluntad del Señor, somos 4 pastores. Y nosotros no queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tratamos de crecer en oración, tratando de crecer en humildad, que nuestro orgullo lo comience a aplastar y a demoler el Señor. ¿Por qué? Porque algún día nosotros queremos decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Nosotros debemos esforzarnos. Un mismo sentir significa esforzarnos para alcanzar ese mutuo entendimiento. Si no estamos de acuerdo, dijimos, no importa, lo que tú piensas, lo que yo piense. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es la voluntad de Dios? A eso nosotros debemos hacer. Debemos morir a nuestro orgullo. El vivir en humildad, lo dice en el capítulo 2, versículo 3, dice, vivan en unidad ustedes, con una actitud humilde. El apóstol Pablo dice que la única manera de mantener la unidad de la iglesia es que hay este sentir que hubo en Cristo Jesús. Les recuerda cómo les dijo a los colosenses, que los conflictos en la iglesia comienzan cuando las preferencias personales toman primer lugar. Su sentir en sus emociones, su sentir en su egoísmo, su sentir en lo pasajero. Y en Colosenses 3:1 comienza y dice, si estás en Cristo, comienza de la misma forma con esta pregunta retórica, que la respuesta está, por supuesto que estás en Cristo. Eso nos debe llevar a llevar una actitud de humildad para glorificar a nuestro Señor. Pablo le dice en Romanos que los creyentes no deben tener un mayor concepto de sí mismos. ¿Cómo podemos tener un concepto mayor de sí mismos si éramos viles pecadores? Fuimos salvos por gracia. ¿Qué usted tiene que lo distingue? Nada, mi hermano. Él continúa diciendo, conservando un mismo amor. ¿Cómo significa esto? ¿Qué nos quiere decir? Tener un mismo amor es el amar a todos por igual. Como ya se los dije, no con su amor fileo, ni su amor eros para con su hermano o para una esposa, una novia, sino con el amor agape, con el amor de la inteligencia. Es la única manera que usted va a poder amar al otro de una misma manera.
Si usted ama a alguien más que a otro, usted está pecando delante de Dios porque usted no está reflejando la imagen de Dios en su corazón. Por tanto, mis hermanos, este amor es la base de la voluntad, pero es movido por el Espíritu Santo. Tal vez usted diga, yo no tengo ese amor, a mí qué me importa. Pero amarnos los unos a los otros es un mandato de Dios. Miren lo que dice Romanos 12:9. El amor que sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos los unos con los otros con un amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. No sean perezosos, dice, en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Me pueden invitar, hermanos. Bendigan a los que los persiguen y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir los unos con los otros. No sean altivos en su pensar y no condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. No les dé justicia, denle gracia, hermano. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz todos los hombres. Wow. MacArthur dice, ahora entiendo al pastor Moisés cuando dice, esta predicación va a ser larga, hermano. Pero Dios es bueno, Él está en control. MacArthur dice que el amor agape del creyente caracteriza al verdadero cristiano, porque sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Cuando yo leía, digo, si yo no amo al hermano, entonces de repente yo no he pasado de muerte a vida, porque dice, el que no ama a su hermano permanece muerto. Yo podría escudriñar mi corazón. ¿Qué tipo de relaciones yo tengo con mi hermano? Debemos amar, le dije, con ese amor de la inteligencia, con un amor consciente, amarlo con un corazón humilde, con un corazón de Cristo, unidos en espíritu. Es sentir y tener el mismo amor unánime, significa vivir en armonía con los demás creyentes, excluyendo el egoísmo, mis preferencias, mis deseos personales, la envidia, los celos resultados del orgullo. Y yo me acordaba de Santiago 4:2, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes, hermanos? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Hace mucho tiempo yo usé este versículo con mi esposa y me dijo, yo no soy envidiosa. Todos somos envidiosos, hermanos. Y yo le dije a mi esposa, cuando tú quieres tomar el lugar que Dios me ha puesto como esposo de la casa, como líder del hogar, tú estás envidiando la posición que Dios ha diseñado para mí. Cuando Dios a usted lo pone como maestro y no lo ha puesto como pastor, usted debe gozarse donde lo ha puesto. Si el Señor lo ha puesto a limpiar partes de la iglesia, usted está dentro de la voluntad de Dios. Si usted no vive en descontento, usted está envidiando y va en contra de la voluntad de su Dios. La cuarta es dedicado a un mismo propósito. Y todo esto deriva de lo que Dios ya ha proveído, del estímulo en Cristo, la consolación de amor, el afecto y la compasión, la comunión en el Espíritu. Todos luchando para un mismo propósito. Segundo punto, hermanos. La segunda provisión es que la vida transformada en Cristo Jesús, el versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A la luz de este problema que había, como le dije en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, de estas dos hermanas de Evodia y Síntique, nosotros no sabemos cuál era el problema entre ellas, pero había un conflicto. Pero nosotros sabemos por la Escritura que ellas eran creyentes, porque dice que ellas habían luchado con Pablo en la lucha del Evangelio. Y también dice Pablo que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ellas eran cristianas, pero había un conflicto. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando nosotros venimos
a la salvación cuando Dios nos redime. Nuestra alma, nuestro espíritu es redimido, pero nuestra carne no. Por eso que 1 Corintios dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Debemos luchar en contra de todas las discordias y las divisiones. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. El egoísmo es pecado, porque quiere lo que quiere cuando quiere no busca la gloria de Dios, busca su gloria personal. El yo es uno de los mayores pecados. La vanagloria está centrada en la gloria del ser humano. La vanagloria es algo vacío, es una opinión elevada de sí mismo. La vanagloria busca lo personal y el aplauso. La vanagloria está llena del yo. La vanagloria es orgullo, crea un corazón arrogante en cuanto a sí mismo. El orgullo, hermano, es como la gangrena. La piel comienza a morir por falta de irrigación de sangre. Las arterias comienzan a endurecer y llega un momento que comienza a contaminar las otras partes del cuerpo y a veces es necesario, cuando es muy grave, amputar esa parte afectada. De igual manera, mi hermano, la queja, el chisme, la falta de expectativas, la insatisfacción que no descansa en Cristo Jesús es como la gangrena que causa división dentro de la iglesia. No solamente dentro de la iglesia, sino en las relaciones con hermanos, con amistades, pero también en el matrimonio. Es algo que empieza de algo pequeño y se va extendiendo a través de todo el cuerpo. Y habrá veces que habrá que extirpar, de amputar esa parte. Es donde la iglesia usa Mateo 18, el proceso de disciplina. Y la cura más efectiva para esta gangrena es el Evangelio de Jesucristo. Ser limpiados por la palabra de Jesucristo, la cual es el templo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, la cual ha sido purificada por la palabra del Señor, la cual ha sido esterilizada por la sangre de Jesucristo. La queja es pecado porque se rebela contra la voluntad de Dios. Lo vemos en Números 14, cuando el pueblo iba saliendo de Egipto, iba por el desierto, y el pueblo comienza a quejarse contra Moisés y Aarón. Y dice, hubiéramos preferido morir en Egipto, hubiéramos preferido morir en el desierto. Y en el versículo 17 del capítulo 14 de Números, dice que el Señor oyó sus quejas. Y dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? ¡Wow! Les dice a su pueblo, congregación malvada, dejen su queja porque murmuran contra mí. Es mi oración que el Señor nunca pueda decir eso de Eclesia. El orgullo es la raíz de la división de la iglesia de Jesucristo. Por eso Pablo le dice, ¿cómo no deben comportarse? Les dice Pablo en el segundo capítulo de Filipenses, versículo 14 al 16, les dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos del Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Jesucristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado. Ese amor que Pablo tenía para los filipenses, él quería conformar esa iglesia a la imagen de Jesucristo. Pero también el corazón de Pablo, como el corazón de Lucas, como el corazón de Santiago, cuando dice, no, ¿de dónde provienen las guerras? Provienen de la envidia. Ellos sabían que después de Génesis 3:15 siempre iba a haber conflicto porque muchas veces tratamos de vivir en la carne y no vivir en el espíritu. ¿Qué ocurría en Hechos 15? Había un problema en la iglesia. Habían venido gente desde Jerusalén hacia Antioquía diciendo que la salvación no solamente era por gracia, sino que tenían que circuncidarse. ¿Y qué ellos hicieron? Regresaron a Jerusalén buscando a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia y con la ayuda de la Escritura ellos pudieron calmar ese problema que ellos tenían en la iglesia. Entonces, esta Evodia y Síntique, en sus problemas que ellas tenían, ellos no buscaron el consejo de los pastores,
sino que Pablo tuvo que exhortarlas por esta carta. No sabemos mucho de ellas, pero estoy casi seguro, por el contexto de esa época, ellas debían ser casadas. Esto no es dogmático, pero ellas debían ser casadas. Y ellas tenían problemas en la iglesia. Y más que seguro que ellas tenían problemas en la casa. Porque en la iglesia todos nos vemos tan santos, pero los problemas no empiezan en la iglesia, empiezan en el hogar. Ellas debían entender que su matrimonio es el reflejo del amor de Cristo con su iglesia, pero también es la imagen de la Trinidad viviendo en sujeción y en armonía. Parece que estos ancianos de la iglesia no estaban haciendo lo que debían, o tal vez ya habían escuchado una falsa enseñanza. No sabemos todo eso, pero es el modelo bíblico. Cuando hay conflictos dentro de la iglesia, no debemos quejarnos como lo dijo el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Murmuraciones, causar divisiones, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Debemos seguir el ejemplo de Hechos 15 y directamente a los pastores traer sus descontentamientos, sea lo que sea. Los pastores están llamados a escuchar a sus ovejas porque las aman. Nunca van a escuchar un rechazo de sus pastores. Ellos quieren saber cómo pastorear su corazón, cómo pastorear su alma. Y para que ustedes puedan ver que donde el Señor los ha puesto en su soberanía, es donde Dios los quiere tener. Cada uno que está en este santuario, ustedes no llegaron por casualidad. Dios los trajo. Y si yo me siento atrás es porque Dios los dispuso así. Nosotros somos un solo cuerpo. Le podrá decir la boca al oído, ¿por qué tú sí puedes? O le podrá decir el oído a la boca, ¿por qué tú sí puedes hablar y yo solamente escuchar? Le podrá decir la espalda al pecho, ¿por qué tú miras el futuro y yo solamente miro el pasado? Dios dispuso dónde cada uno debía estar. Por eso es que Santiago 4:6 dice, que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Lo que Pablo les quería dejar entender es que la humildad es lo contrario a la contienda, a la vanagloria, y es el remedio contra todas ellas. La humildad es el fundamento de la vida cristiana y una unidad espiritual. La humildad es lo contrario del orgullo. La humildad es la actitud de un cristiano, porque esa es la actitud de Cristo Jesús. Pablo lo entendió cuando él dice en el capítulo 1:21, ¿qué era vivir para otros? Y él dice, pues para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, sea que si él mantenía vivo. Porque ambos lados me siento apremiado, teniendo yo el deseo de partir y estar con Cristo, mi Señor. Pues eso es mucho mejor para mí. Pero mire el corazón de Pablo, viviendo para otro, y dije, sin embargo, continuar en la carne me es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Era el mismo sentimiento, el mismo corazón que tuvo Epafrodito también, cuando en el 2:30 él dice, porque estuve al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando mi vida para completar lo que le faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Él prefería morir, pero siempre pensando en el otro, porque eso era el sentir de su Dios. Pregunta, iglesia. Hermanos, ustedes están contribuyendo por la unidad de la iglesia. ¿Qué haces tú si alguien viene con un chisme, con una crítica divisiva? Si alguien viene con una queja, un descontento. Todos estamos llamados a exhortar al hermano, a ayudarnos en este caminar. No es trabajo solamente de los pastores, porque cada uno tiene el mismo Espíritu Santo que mora en ustedes. La unidad es responsabilidad de todos. Y el último punto es, el ejemplo a imitar es Cristo Jesús. Cristo nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Cuando Él nos dice, sé santo como yo soy santo. La santidad que Él está hablando ahí no es la santidad que yo puedo obtener por mi obediencia. Es a través de la fe que Él me proveyó, es que yo pude
Cristo tomó mis pecados y Él proveyó, Él imputó su santidad a mi vida. Es igualmente para la unidad. Él es el ejemplo y Él va a hacer la provisión para la unidad de su iglesia. Y dice Pablo, versículo 5, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje es uno de los misterios más hermosos de toda la Biblia. Los eruditos de la Biblia han llamado esto una joya cristológica, un diamante teológico, cómo el Dios todo soberano se condescendió y bajó de su trono y encarnarse. ¿Quién es Cristo, hermano? Nosotros tenemos a veces ideas distorsionadas o notas profundas de quién es este Cristo que descendió y se encarnó para mostrarnos la verdadera humildad. Juan 1:1 dice: porque en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, su gloria como la unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Colosenses dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La palabra imagen en el griego es la palabra eikon, que significa la representación y la manifestación del Dios invisible. Por eso que Jesús dice en Juan: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es el Cristo que se autohumilló. Pablo le dice: esta es la misma actitud que ustedes deben tenerla. Y esta misma actitud es una predisposición del corazón. Esto es un imperativo a todo hijo de Dios, que haya la misma actitud que hubo en Cristo. Es la misma, tener la misma actitud es tener la misma mente de Jesús. Pablo le dice a los filipenses: el eterno que estaba muerto y hoy vive, este Cristo existía en forma de Dios, el que no tiene principio ni fin, no consideró hoy ser igual a Dios, no consideró como cosa a que aferrarse. Jesús no dijo: Padre, yo soy la segunda persona de la Trinidad, yo no quiero encarnarme en un cuerpo pecador, hacerme menos. Yo quiero seguir sentado a la diestra tuya, con la tierra a los estrados de mi pie. Sino que Él dijo, Él se despojó a sí mismo. Él es el sujeto activo, no es el sujeto pasivo. Él se despojó, Él se autohumilló, Él voluntariamente lo hizo. Él se despojó de todo vestigio de superioridad. Él se vació de sus privilegios, mas no de sus atributos. Él se hizo semejante del hombre. Cristo Jesús es el modelo de nosotros cómo debemos vivir. Y es el modelo de la unidad, es el modelo de la humildad. En el versículo 7, Pablo le dice a los filipenses: se hizo siervo. En el griego la palabra siervo significa doulos, es la palabra que dice Él es esclavo. Cristo se hizo esclavo de la voluntad del Padre con un propósito solamente, es glorificar al Padre. La tercera persona de la Trinidad, en ese poder lo pudo Él hacer. Él tomó nuestros pecados y nos regaló su santidad. Tomó nuestros pecados y nos justificó delante del Padre. Cristo no consideró lo que Él le pertenecía como suyo. Al contrario, nosotros, hermanos, lo que no nos pertenece, nosotros lo consideramos como nuestro. Él se negó a hacer valer sus derechos como Dios e incluso como ser humano. Este plan redentor fue llevado desde la eternidad. El Padre no lo obligó. El Hijo lo hizo voluntariamente. Dios lo llevó a la cruz y el Hijo ejecutó la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Romanos 8 dice que Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Este es el modelo de humildad, de autoentrega, que va a contribuir a la unidad, a hacer nuestra parte, mis hermanos. Dios ya proveyó todos los medios internos.
Ahora Tito dije que nuestras vidas deben adornar el Evangelio. ¿Está tu vida adornando el Evangelio de Jesucristo? ¿Tú estás viviendo la realidad de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida? ¿Tú vives para su voluntad o vives para la tuya? ¿Vives para glorificarlo a Él o vives para glorificarte tú? Finalmente, hermanos, si tú estás aquí y estas verdades son realidad en tu vida, has recibido la consolación de Cristo, has recibido el consuelo de amor, el consuelo del Espíritu, el afecto y compasión. Pero si ahora tú tienes un conflicto con tu hermano, si eres una persona quejosa, vives en descontento, causas rumores, quejas con otros hermanos, sientes que tus expectativas no están siendo llenadas, pídele, examina tu corazón, reconcíliate con tu hermano, como dice la Escritura, y tú vienes con tu ofrenda delante del Señor y recuerda que tienes un conflicto con tu hermano, deja tu ofrenda, anda y ponte bien con tu hermano y regresa después. Este santuario va a estar abierto para ustedes, estas escalinatas van a estar abiertas si tú necesitas reconciliarte y ponerte bien con el Señor, porque Él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él quiere que esa comunión sea permanente en todos sus hijos. Pero si tú estás aquí y nunca has experimentado este estímulo de amor, este consuelo del Espíritu, este consuelo de amor, este afecto y compasión de Cristo Jesús, este Dios que es el proveedor de la unidad de la iglesia, es el mismo proveedor de la salvación para todos los que no están en Cristo Jesús, porque la Escritura dice que todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios y el pago por el pecado es muerte. Sí, mi hermano, tú estás en enemistad con Dios. Y la única provisión para salvación, para vida eterna es Cristo Jesús. Hoy día es el momento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy día es el día. Isaías 55 dice, hoy es el día, busquen al Señor mientras que pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca. Abandonen el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvanse al Señor, que Él tendrá compasión y que su amplio perdón llegará a ustedes. Venga, Señor, hermano, si no lo conoces, acércate a uno de los pastores de la iglesia, acércate a uno de los líderes de la iglesia y, Señor, redarguye nuestros corazones, Señor, a ponernos a bien contigo. Te amamos, Señor, te lo pedimos. En nombre de todo esto de tu Hijo Jesucristo, esta petición, Señor, que proviene de mi corazón, ayúdanos, Señor, a poder mostrarle al mundo que tú vives en nosotros, que nosotros podamos perseverar en la búsqueda de la unidad de la iglesia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido.